El Libro de Oro de Saint Germain ha sido descrito como un texto clave en el estudio de la metafísica y como un punto de referencia obligatorio para todos aquellos que quieren descubrir su propia divinidad. Veamos de qué se trata realmente esta obra tan enigmática y controvertida. Este libro fue publicado originalmente en 1935 por un hombre llamado Guy Warren Bayard, bajo el seudónimo de Godfrey A. King. Bayard, un ingeniero de minas estadounidense que había servido como soldado en la Primera Guerra Mundial, comenzó sus estudios de teosofía y ocultismo junto a su esposa Edna. Juntos, llegaron a formar una agrupación llamada el Movimiento Yo Soy, en alusión al eje central de sus enseñanzas que, según él, le habían sido transmitidas por los llamados maestros ascendidos, particularmente por el enigmático conde de Saint Germain. En el prólogo del Libro de Oro, Godfrey A. King explica que las enseñanzas esotéricas contenidas en este libro son, en realidad, la transcripción de las enseñanzas directas del conde de Saint Germain. Bayard afirma haberlas recibido a través de un rayo de luz y sonido en su casa en 1932. Esta afirmación, por supuesto, ha sido objeto de mucho escepticismo y debate. Antes de adentrarnos más en el contenido del libro, es importante hablar un poco sobre el supuesto autor espiritual de estas enseñanzas, el conde de Saint Germain. Este personaje ha sido objeto de las más extravagantes teorías a lo largo de la historia. El hombre real parece haber sido un aventurero de origen incierto que deambuló por las cortes europeas durante el siglo XVIII, y quizá participó en algún movimiento revolucionario. Al mismo tiempo, se presentaba como gran conocedor de diversas materias esotéricas, incluyendo la alquimia. El primer registro que se tiene de su existencia data de alrededor de 1740, y se supone que falleció en 1784 en Eckernförde, Alemania. Este misterioso personaje, hábil en diplomacia y en toda clase de conocimientos muy apreciados durante el siglo XVIII, como el dominio de varias lenguas, la química y las artes ocultas, dio pie a un sinfín de leyendas. Una de las más fuertemente establecidas es la de que, en realidad, era inmortal. Otra indicaba que su aparición como conde de Saint Germain era apenas una de sus muchas reencarnaciones. Ha sido reverenciado como maestro ascendido por numerosas escuelas y movimientos esotéricos, incluyendo el de Godfrey A. King. Es importante tener claro que el Libro de Oro no fue escrito por mano de Saint Germain, sino por Godfrey A. King, quien dice haberlo recibido de él. Este libro es una colección de 33 capítulos en los que, en un lenguaje cargado de simbolismo esotérico y diversas alusiones a conceptos del ocultismo, se insta al lector a repetir su entrega a las máximas que, según Godfrey A. King, Saint Germain le está brindando generosamente como parte de un plan más grande e importante para la humanidad. El concepto central del libro es la asunción del Yo Soy, como parte del descubrimiento de lo divino dentro de cada ser humano. En pocas palabras, toda la filosofía del Yo Soy consiste, para el autor, en que no existe un poder más grande que el poder de Dios. Cuando un hombre proclama el Yo Soy, lo que en realidad está haciendo es invocando y despertando la presencia de Dios en su interior y, por tanto, llenándose de su poder y despertando su propia divinidad, a través de la cual es capaz, teóricamente, de alcanzar lo que desee, sea lo que sea. Se podría decir entonces que el Yo Soy, del que habla el Libro de Oro, es un instructivo de máxima manifestación, con un sustento teórico absolutamente religioso y cristiano. Para el Libro de Oro, si un hombre es capaz de despertar la presencia de Dios en su interior y hacer uso de ella para manifestar el poder universal que implica, no tiene que preocuparse de los problemas o agobios del mundo exterior, porque está escudado contra todo mal. El libro incluye, por supuesto, a Jesús, que según el autor supo brindar el Yo Soy en toda su magnificencia. Paso a paso, a través de los 33 capítulos, enfatiza instrucciones de cómo canalizar ese poder a través de afirmaciones. Dado el poder de programación mental de la frase Yo Soy, es muy importante saber qué se está diciendo con ella, o sea, qué tipo de programación se está realizando. Si está basado en el poder propio de la persona, la eleva, si no, la puede volver más vulnerable. Y ese es el problema del Libro de Oro. En él, la frase Yo Soy funciona más bien como una especie de lavado cerebral que somete al lector al deber cristiano de obedecer ciegamente a ese Dios, so pena de quedar vulnerable y desamparado. Es decir, lo regresa al corazón de la religión: sin Dios, no es nada. En otras palabras, los 33 capítulos del Libro de Oro se pueden resumir en una máxima simple: obedece ciegamente a Dios y tendrás lo que quieras, no lo obedezcas y te irá muy mal. Una máxima que se parece demasiado a cualquier conjunto de dogmas religiosos de cualquier iglesia cristiana, solo que dicha con más vocabulario esotérico y otros adornos, como para engatusar al lector crédulo.
Es justo mencionar que el libro contiene algunas afirmaciones razonables y útiles. Por ejemplo, si quieres conseguir algo, debes moverte, debes actuar. Si quieres vivir una vida plena, no puedes estar haciendo caso a todo cuanto te digan. Debes tener objetivos claros y una determinación poderosa para alcanzar lo que quieres, y así sucesivamente. Igualmente, la frase «yo soy» más una afirmación específica funciona muy bien como programador del subconsciente, de manera que si uno la repite o escucha constantemente, en especial antes de dormir, puede provocar grandes cambios en los hábitos de pensamiento y en el tipo de convicciones que se posea. Pero al mismo tiempo, ese es el gran riesgo. Ahora bien, surge la pregunta, ¿le dictó realmente Saint Germain el libro de oro a Guy Warren Bayard, alias Godfrey King? Primero, sobre Saint Germain hay mucha leyenda. Segundo, en el tema de canalizaciones y contactos similares hay mucho engaño y fantasía. La conclusión más probable es que el libro de oro es solo la invención de Guy Warren Bayard, un libro que, aunque tiene algunos consejos prácticos, está cargado de invenciones y afirmaciones dudosas. Es importante que los lectores aborden este tipo de textos con un pensamiento crítico y no acepten ciegamente todas las afirmaciones que se hacen. Mientras que algunas ideas pueden ser útiles para el crecimiento personal, otras pueden ser potencialmente dañinas si se toman de manera literal o sin cuestionamiento. Para aquellos interesados en explorar más sobre estos temas, recomiendo investigar fuentes académicas sobre la historia del esoterismo occidental, la teosofía y los nuevos movimientos religiosos. Autores como Antoine Faivre, Wouter Hanegraaff y Olav Hammer han realizado estudios exhaustivos sobre estos temas que pueden proporcionar una perspectiva más equilibrada y crítica. Además, para entender mejor el contexto histórico en el que surgió el Libro de Oro, sería útil explorar la historia del movimiento de Nuevo Pensamiento en los Estados Unidos, que influyó significativamente en muchas de las ideas presentes en el libro. Es importante profundizar en el contexto histórico y cultural en el que surgió el Libro de Oro. La década de 1930 en los Estados Unidos fue un periodo de gran agitación social y económica debido a la Gran Depresión. En tiempos de crisis, es común que las personas busquen respuestas y consuelo en nuevas formas de espiritualidad o filosofía. Esperanza y empoderamiento en tiempos difíciles. Además, el Libro de Oro se enmarca en una larga tradición de literatura esotérica y de autoayuda en los Estados Unidos. Desde el trascendentalismo del siglo XIX hasta el movimiento del Nuevo Pensamiento, existía ya un terreno fértil para ideas que combinaban espiritualidad, autodeterminación y prosperidad material. El Libro de Oro puede verse como una continuación y amalgama de estas corrientes de pensamiento. Otro aspecto interesante a considerar es la figura del conde de Saint Germain como supuesto autor espiritual del libro. La elección de este personaje histórico no es casual. Saint Germain, con su aura de misterio y sus supuestos conocimientos esotéricos, representa una figura de autoridad en el mundo del ocultismo. Al atribuir las enseñanzas a Saint Germain, Bayard buscaba dar legitimidad y atractivo a sus ideas, apelando a la fascinación que muchos sienten por lo misterioso y lo oculto. Es crucial también examinar críticamente las implicaciones éticas y psicológicas de las enseñanzas del Libro de Oro. Por un lado, la idea de que cada individuo tiene un poder divino interior puede ser empoderador y motivador. Puede animar a las personas a tomar responsabilidad por sus vidas y a perseguir sus metas con confianza. Sin embargo, llevada al extremo, esta filosofía puede conducir a un narcisismo espiritual, donde el individuo se ve a sí mismo como infalible o superior a los demás. Además, la noción de que todo lo que nos sucede es resultado directo de nuestros pensamientos y afirmaciones puede ser problemática. Aunque es cierto que nuestra actitud mental influye en nuestras experiencias, esta idea, si se toma de manera absoluta, puede llevar a culpar a las víctimas de circunstancias adversas o a negar la realidad de problemas sistémicos en la sociedad. Otro aspecto a considerar es cómo el Libro de Oro y movimientos similares han influido en la cultura popular contemporánea. Podemos ver ecos de estas ideas en muchos libros de autoayuda modernos, en el movimiento de la nueva era, e incluso en algunas interpretaciones populares de la física cuántica. La idea de que podemos manifestar nuestra realidad a través del pensamiento positivo tiene sus raíces en textos como el Libro de Oro. Es interesante notar también las similitudes y diferencias entre el Libro de Oro y otras tradiciones espirituales. Por ejemplo, la idea de la divinidad interior tiene paralelos con conceptos del hinduismo y el budismo. Sin embargo, mientras que estas tradiciones orientales a menudo enfatizan la disolución del ego, el Libro de Oro parece promover una forma de exaltación del yo individual. En cuanto a la práctica de las afirmaciones «yo soy», es importante entender sus posibles efectos psicológicos. Desde una perspectiva de la psicología cognitiva, las afirmaciones repetitivas pueden efectivamente influir en nuestros patrones de pensamiento y comportamiento.
Sin embargo, es crucial que estas afirmaciones sean realistas y saludables. Afirmaciones extremas o irreales pueden llevar a una desconexión con la realidad o a sentimientos de fracaso cuando no se materializan. También vale la pena examinar cómo las enseñanzas del Libro de Oro se relacionan con la ciencia moderna. Aunque muchas de sus afirmaciones no tienen base científica, algunas ideas, como el poder del pensamiento positivo en la salud mental, han encontrado cierto respaldo en la investigación psicológica. Sin embargo, es importante distinguir entre los beneficios comprobados de una actitud mental positiva y las afirmaciones más extremas sobre el poder de la mente para alterar la realidad física. Otro aspecto a considerar es cómo el Libro de Oro y movimientos similares han sido utilizados o mal utilizados a lo largo de los años. Desafortunadamente, las promesas de poder divino y prosperidad pueden ser explotadas por individuos sin escrúpulos para manipular a personas vulnerables. Es crucial que los lectores de este tipo de textos mantengan un sentido crítico y no abandonen su juicio personal o su responsabilidad en manos de supuestos gurús o líderes espirituales. En última instancia, el Libro de Oro de Saint Germain, como muchos textos esotéricos y de autoayuda, ofrece una mezcla de sabiduría práctica, inspiración espiritual y afirmaciones cuestionables. Su verdadero valor puede no residir tanto en la veracidad literal de sus enseñanzas, sino en su capacidad para inspirar a las personas a reflexionar sobre su propia espiritualidad, a buscar un sentido más profundo en sus vidas y a esforzarse por su crecimiento personal. Como con cualquier texto o enseñanza espiritual, la clave está en abordar el Libro de Oro con una mente abierta pero crítica. Tomar lo que resulte útil e inspirador, pero siempre mantener un sentido de discernimiento y responsabilidad personal. La búsqueda espiritual es un viaje profundamente personal, y cada individuo debe encontrar su propio camino y sus propias verdades. En conclusión, el Libro de Oro de Saint Germain sigue siendo un texto fascinante y controvertido que refleja las complejidades de la búsqueda humana de significado, poder y trascendencia. Su estudio nos ofrece valiosas perspectivas no solo sobre las creencias esotéricas, sino también sobre la psicología humana, la historia cultural y las dinámicas de los movimientos espirituales. Independientemente de las opiniones personales sobre su contenido, el Libro de Oro permanece como un intrigante artefacto de la historia espiritual del siglo XX, cuyo impacto continúa resonando en la cultura contemporánea. Y con estas reflexiones adicionales, queridos oyentes, concluimos nuestro análisis en profundidad del Libro de Oro de Saint Germain. Espero que esta exploración les haya proporcionado una comprensión más completa y matizada de este texto y su lugar en la historia de las ideas espirituales. Como siempre, les animo a continuar su propio viaje de descubrimiento y reflexión. Hasta la próxima.